a priori como seguridades y que en un momento determinado se convierten en que no son efectivas para su objetivo. ¿Cuál es el problema que va a suceder durante los 3 años de economía de guerra o de comunismo de guerra? No van a poder resolver nunca el tema de la provisión de alimentos para las ciudades. Y en las ciudades era donde se producía la producción, gran parte de la producción industrial, de los soldados, el alimento para la mayoría del pueblo, y eso era un problema que la revolución bolchevique no termina de resolver y que lo resolvía con métodos bastante violentos a partir de requisas, sacarle la producción por la fuerza a los campesinos y ese tipo de cuestiones. Entonces, en un momento determinado, se produce un debate muy importante y muy interesante que plantea esta nueva política económica. ¿Qué sería esta nueva política económica? Permitir a algunos sectores de la producción cierta posibilidad, estoy siendo cuidadoso con cómo lo formulo, de apropiarse con una parte de la ganancia. O sea, ¿qué quiere decir? Darles incentivos materiales a estos personajes, a estos productores, para que mejoren su producción y esto sea en beneficio del conjunto de la sociedad. Voy a hacer un comentario que espero que lo entiendan, y si no lo entienden, pregunten y lo discutimos el tiempo que sea necesario. No existe la bitácora. ¿Saben lo que es una bitácora, no? O sea, no existe la hoja de ruta escrita de cómo se hace una revolución. Digo, a mí me parece, si hay alguien que se ofende, si hay alguien del FIT, le pido disculpas a priori, no quiero que se enoje nadie. Ni tampoco que me diga yo por esto me enojo, cosas por el estilo. Pero digo, las revoluciones caminan sobre un terreno pantanoso, complejo y difícil, y exigen un montón de decisiones en circunstancias diferentes para los cuales no hay un mapa que dice, che, vamos por acá y cosas por el estilo. Más allá de lo que opine Del Caño, Romina del Pla o no sé quién, Bodart. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No hay una guía que diga, che, esto se hace así porque lo dijo fulano de tal y Mengano lo dijo en tal libro. No existe el Talmud de la revolución. ¿Se entiende esto o no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los tipos se encontraban en el medio de un proceso revolucionario tomando medidas que no resolvían los problemas de la gente. Y otra cosa que yo quiero decir, no es una discusión moral. No es, esto está bien porque lo dijo Marx, porque lo dijo Trotsky o porque está en tal libro. Es una discusión sobre si una política es efectiva para darle de comer a 110 millones de rusos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, no quiero ser ofensivo porque seguramente alguien se puede enojar y decir, no, porque usted... No estoy faltando el respeto. Yo lo que digo es que no hay hoja de ruta preestablecida, que es un debate interesantísimo, pero que la izquierda no lo ha hecho y se niega a hacerlo. Yo una vez, ahora voy a contar una anécdota, lo vi en un debate entre dos dirigentes. Uno era un dirigente importante del Partido Obrero, en ese momento murió mi amigo Pablo Riesnik, y el otro era un ex dirigente del Partido Obrero, que era Claudio Katz, que se trenzaron. Creo que fue el único debate en mi vida que yo vi que me interesó y que me quedé caliente porque no duraba 10 horas más, porque la verdad que me pareció maravilloso. Además eran dos tipos que habían trabajado juntos durante 30 años y
cosas por el estilo, y se mataron en ese debate. Y ahora voy a decir sobre qué era. Discutían sobre si el socialismo tiene que utilizar mecanismos de mercado o no. Y era una discusión rarísima, interesantísima, y hecha por dos tipos que además eran compañeros, habían sido compañeros en una cátedra muy importante de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces me pareció, pero fue la única vez que lo vi, ¿eh? Miren que conozco a montones de dirigentes de ese nivel, y en general es un debate que no se hace. Me parece que este es un debate interesante. Digo, para que quede claro, es el mismo debate que se produjo en Cuba entre el 62 y el 63 entre Fidel Castro y Ernesto Guevara. Digo, que se produce un debate bastante parecido. Si lo que tiene que alentar la mejora y que los trabajadores se rompan por la revolución tienen que ser beneficios materiales o beneficios morales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es un debate muy, muy interesante. En Rusia lo dan Lenin y Trotsky, Stalin y Bukharin, dan esos tipos. Entonces, ninguno de los que podemos hoy comentar esas circunstancias, me parece que tenemos ni la autoridad ni nada por el estilo para cuestionar ese tipo de debates. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? A lo sumo lo que podemos tratar de hacer es tratar de entender, de saber qué pasó y de ver qué sucedió en ese momento. ¿Cuál era el debate fundamental? Si el esfuerzo de los productores agrarios y de otros sectores de la producción tenía que tener premios, beneficios, incentivos sería la palabra, materiales o solamente morales, espirituales o ese tipo de cuestiones. ¿Se entiende más o menos o estoy hablando al pedo? No, sí, se entiende. Entonces, esto produjo un quilombo en la Unión Soviética, en el contexto para que se entienda, y el debate lo dio Lenin, y en esa época todos los debates que daba Lenin terminaba rosqueándose mal con Trotsky, cosa que era una de las discusiones muy interesantes, no porque eso los alejase fuertemente, sino porque en general ese tipo de discusiones, que eran muy duras, los únicos que las afrontaban abiertamente eran ellos, y los demás en general se escondían bajo la pollera o bajo el pantalón. Lo digo de buena manera, digo, probablemente había otros Kamenev, Zinoviev y esos personajes, pero digo, la mayor parte de los demás dirigentes en general terminaban aceptando las posturas de Lenin, no sé si por convencimiento o por disciplina, dogmatismo y ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cuál es lo que esto va a producir? Esto va a producir rápidamente una fuerte mejora en las condiciones de vida de la Rusia soviética a partir del año 21. ¿Por qué? Porque mejoró las posibilidades de acceso a los alimentos, porque mejoró en cierto nivel la productividad en algunas actividades fabriles y porque permitió que con el fin de la guerra contra los blancos se produjese un momento de posibilidad de mejora en las condiciones de vida. Piensen ustedes que Rusia estaba hacía 8 o 9 años en guerra ininterrumpida, digo, del 14 al 17 y del 17 al 21, o sea, no es que tuvieron algún momento de paz, tranquilidad y ese tipo de cuestiones, y además, voy a decir algo más, en el año 21-22 se clausuran algunas cuestiones dentro del contexto de la revolución, como ¿qué? ¿Alguien dijo algo? ¿O no? Yo escuché una voz que no entendí si dijo algo o no, pero no importa. Bueno. Repito, se clausuran dentro de la Unión Soviética algunos debates muy importantes que tienen que ver con el régimen político y con algunas cuestiones políticas.
sobre todo, yo creo que lo dije el otro día, que cuando leí algunas medidas que reclamaban los marinos y soldados de Kronstadt, en el cual se termina de consolidar un sistema, si quieren, más unipartidario a partir de ese mismo momento. Me esperan un segundo que voy a ver qué pasa con el perro, que lo voy a matar. Yo estaba retando a mi perro creyendo que era el mío. Le ligó a mi pobre perro. No hacía callar, pobrecito. Yo estoy re cagado que no encuentro la araña que me cayó encima, la concha de su hermana, ¿dónde se escondió? Tengo un miedo, boludo. ¿Qué les pasó? ¿A quién se les pasó? No, yo estaba retando a mi perro porque creía que era el mío. No, es acá que no sé qué le pasa. Tengo un perro que es un chapelón, que entra cuando vos le decís cerrar la puerta porque hace frío, quiere salir, cuando vos lo dejás salir quiere entrar, digo, ya me tiene podrido. Ahora se quedó quieto frente a mí y me mira como si... bueno, a ver, continuando. Entonces, se enfrentan o confluyen o se entrecruzan diversos procesos en una coyuntura que va a cambiar determinado tipo de cuestiones. Primero, hay un triunfo político muy importante, que se termina la guerra contra la resistencia de los rusos blancos y las potencias extranjeras, y la revolución rusa se consolida dentro de Rusia. ¿Está claro hasta acá? Sí. Tratan de hacer un profundo cambio económico para empezar a mejorar las condiciones de vida de la Rusia post-revolución. Voy a decir algo. Cuando uno produce una revolución de esas características, lo primero que aspira y pretende es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Digo, no existe. Me imagino que una revolución no puede sostenerse ni algunos meses probablemente, pero algunos años no se puede sostener si no empieza a darle por lo menos respuesta a los postulados iniciales que tiene cualquier social, que es mejorar las condiciones de vida del sujeto que produce la revolución. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, esto era una discusión muy importante. Y en Rusia se agrava esto con un problema muy importante, que es que el comunismo de guerra y esos 4 años, más 4 años de guerra mundial, más guerra civil, generaron una circunstancia política muy compleja que terminó encerrando al partido bolchevique sobre sí mismo y liquidando determinado tipo de cuestiones que abriesen el juego político partidario hacia otras corrientes de izquierda. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Esto se fue cerrando lentamente y probablemente el último hito significativo es cuando el gobierno de los bolcheviques reprime a los soldados y marineros de Kronstadt en el año 21, que tienen un planteo democrático de libertad de prensa, libertad de ejercicio de los partidos políticos, mejoras rápidas en las condiciones de vida y un modelo de democracia, por lo menos entre lo que ellos llaman los revolucionarios, que los bolcheviques no consideran, porque creen que ellos son en ese momento los portadores de la revolución que habían gestado en el 17 y que habían sostenido hasta ese momento. En ese contexto, el 21 es el año de la NEP. Primero, es el año del fin de la guerra civil. Segundo, es el año, en este orden, ¿no?,
de liquidación de la oposición de Kronstadt, que es muy importante en varios carriles. En un carril es importante porque era la principal base militar y marítima, y además había sido protagonista de todos los procesos revolucionarios y protagonista en serio de 1905, de la Revolución de Febrero y sobre todo de la Revolución de Octubre. Había sido la que había sostenido en gran medida el proceso hasta ese momento, y en ese sentido es la derrota de un protagonista importante. Por otro lado, se acaba en el 21 la perspectiva de que la revolución se produzca en otros lugares de Europa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el proyecto que tienen los bolcheviques es que la revolución se expanda? En el año 21 ya la revolución objetivamente estaba... no había posibilidades de que esa revolución se expanda. Si eso existió en el 19 en Alemania o en Hungría o en otro tipo de lugares, en el año 21 la situación europea estaba ya consolidada y estabilizada, y no había perspectivas próximas de que ese proceso revolucionario se extendiese. Con lo cual empiezan a discutir muy seria y profundamente nuevas formas de desarrollo de la revolución, porque ellos tenían un librito que decía que la revolución iba a ser mundial o no iba a ser. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? En ese momento ellos se tienen que arremangar los pantalones y decir, bueno, no va a ser lo que esperábamos, no vamos a tener la tecnología, la experiencia y la expertise de los obreros alemanes, que era su aspiración mayor. Ellos decían, esperemos que venga la revolución en Alemania y esto nos va a salvar. Obviamente eso ya no va a suceder. Alemania estaba por otro carril totalmente diferente, y eso se convierte en una revolución que se aísla y se encierra en un contexto determinado. ¿Está claro? Esto va a generar una serie de conflictos internos al interior de la revolución bolchevique, y lo que empieza siendo la revolución de los soviets cada día más termina siendo la revolución del Partido Comunista, y se convierte este proceso revolucionario en la revolución del Partido Bolchevique, el Partido Comunista, que es lo mismo en este caso, no es lo... son diversas formas de nombrar exactamente lo mismo, y ellos se encierran en un modelo de partido único, como diciendo, estamos solos contra el resto del mundo y no hay alternativa, ni siquiera democracia soviética. Ellos asumen que son el soviet. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es como que hay una transferencia. El soviet deja de ser el soviet. No sé si en algún momento... Sí, lo fue durante el 17, 18. El soviet era un espacio de debate democrático, y cada día dejó de serlo en mayor medida, hasta que en un momento determinado no hay ni libertad de prensa, ni libertad de partidos políticos, ni aún para los partidos de izquierda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Esto uno puede decir, bueno, es una circunstancia autoritaria, viene de los dos lados, paren un poco. Digo, Lenin lleva puestas las balas que le pusieron los anarquistas, no es que es una cuestión de que unos eran buenos y otros eran malos. Digo, el devenir fue eso, y terminó en eso, y ese fue el desarrollo de lo que sucedió. ¿Está claro o no? En ese contexto, el máximo dirigente de este proceso y el que garantizaba determinado tipo de expectativas y posibilidades es Lenin. Termina muy enfermo en este contexto. Lenin tenía una salud de mierda desde hacía mucho tiempo. Piensen ustedes, estamos hablando a principios del siglo XX, los tipos habían pasado larguísimas temporadas, si no en cárceles horribles, por lo menos en Siberia, que venía a ser más o menos lo mismo. No tenían un estándar de vida solvente ni cómodo. En general venían de vidas bastante baqueteadas y ajetreadas. Y además, Lenin tenía graves problemas históricos de salud, alta presión y ese tipo de cosas. Estas cuestiones se van a ver muy agudizadas por el tema
Digo, aparte tipos que tenían graves problemas de salud y vivían no en estrés. Como decirle, tomate unos días. No era esa la circunstancia de estos personajes. Entonces, en ese contexto, Lenin resuelve, obviamente con el consenso que logra en el seno del Partido Comunista, esta cuestión de la nueva política económica. Esta nueva política económica va a mejorar la situación interna durante un periodo bastante sostenido de tiempo, hasta los 20 y pico largos. Para anticipar, esto termina muy mal, porque en un momento determinado, en el 27, cuando se produce el 10º aniversario de la Revolución Rusa, se van a producir también varios hechos. Es el momento en que expulsan a Trotsky y compañía, que empieza la persecución ya física con respecto a la oposición dentro del seno del partido bolchevique, del Comité Central. Ya no estaban discutiendo con otros partidos, sino que se estaban cagando a balazos dentro del propio partido y en el seno del Comité Central del partido. En ese momento se produce un giro inverso, que ahora lo explicaremos, que ataca fuertemente esta cuestión de los incentivos o los beneficios hacia los productores, y provoca una recolectivización forzosa, y termina en una masacre del campo bastante brutal y violenta, que liquida absolutamente todo, y se abre lo que se llama el periodo, si quieren, ultraizquierdista de parte del estalinismo, ya instalado como poder hegemónico y ya habiendo liquidado a todas las oposiciones, ya no extrapartidarias, sino dentro del propio seno del partido bolchevique. ¿Está claro esto o no? Lenin muere en el año 24, va a tener un último año así bastante complicado. Las heridas y los problemas de presión le van a provocar sucesivos, en esa época no se llamaban ACV, sino se llamaban derrames cerebrales. O sea, lo que nosotros hoy llamamos ACV o accidentes cerebrovasculares, ese tipo de cosas, en esa época se llamaban aterosclerosis o derrames cerebrales. Es parecido, yo qué sé, yo no soy médico, pretendo evitar cualquier tipo de aproximación con esos diagnósticos, así que, pero eran más o menos ese tipo de cuestiones, y los últimos meses de Lenin termina bastante complicado. No pierde sus capacidades cognitivas, pero está mal. O sea, los últimos 6, 8 meses, 10 meses, las pasa muy mal y no puede hablar normalmente, le cuesta la comunicación, se cansa muy fácil, se agota, y cualquier cosa le provoca situaciones complicadas, dolores de cabeza, alta presión y cosas por el estilo. Entonces es una circunstancia bastante complicada, inclusive en lo subjetivo. Bueno, entonces acá me parece importante que vayamos pensando qué va a pasar dentro del seno del propio partido bolchevique. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la gran figura del partido bolchevique era Lenin? Después tiene algunos dirigentes importantes. Trotsky no era un dirigente histórico del partido bolchevique, aunque ya a partir del 17 se constituye en un dirigente del partido, pero no es un tipo que viene de 10 años a estar dentro del partido. Al contrario, un tipo que no había sido miembro del partido, entonces no tiene una fuerte tradición interna dentro del partido. Además, un tipo con características más individualistas, más soberbio en algunos aspectos, un tipo que jugaba, tenía sus proyectos individuales, personales, no literarios, pero sí teóricos e intelectuales. Entonces sostiene posturas particulares con respecto a cada punto, y esto lo hace enfrentarse en diferentes circunstancias. ¿Se acuerdan que habíamos dicho
que se enfrenta con Lenin en el tema de Brest-Litov, se enfrenta fuertemente con Lenin también en el tema de la NEP. Coinciden prácticamente en el tema de la represión a Kronstadt, y después tienen discusiones muy de matices con respecto a determinado tipo de cuestiones. Pero una figura con un fuerte peso propio, donde el liderazgo indiscutible era Lenin, o sea que parecía como un crítico, más crítico de lo que realmente era. Y además era un negado absoluto en lo que sería la construcción político-partidaria interna. No era un tipo que discutiese, sino que discutía públicamente absolutamente todo. No tenía la idea esta de la construcción partidaria como uno de sus ejes. Nunca había sido un gran constructor partidario, no había sido un militante bolchevique, no era un tipo del aparato del partido, y se integra y rápidamente se convierte en, no sé, en jefe del Ejército Rojo y en secretario de Relaciones Exteriores. No es un tipo que tenga actividad partidaria muy importante ni significativa, y va a tender a un fuerte enfrentamiento con Stalin. ¿Quién es Stalin? Digo, el camino más fácil es decir que Stalin era un burro, bruto y burócrata. Y me parece que es un camino idiota, digo, no, o sea, porque en el fondo decir eso significa decir que ganó el boludo, y me parece que eso realmente no fue lo que sucedió. Stalin es un tipo, esperen, perro, te voy a matar, estoy decidido. Stalin es un dirigente local. Cuando digo local no quiero decir que era un dirigente menor, ni mucho menos, un tipo que había permanecido todo el tiempo en Rusia, no era un tipo que había tenido que salir del país o que había salido del país. Esto te da una mirada, si quieren, un poco más limitada de algunas cuestiones. Un importante dirigente de lo que es el aparato del partido, tuvo muchos cargos internos muy importantes, y durante los primeros años se ocupa de las nacionalidades. ¿Cuál es el tema vinculado al tema de las nacionalidades? ¿Se acuerdan que habíamos discutido que Rusia tiene una composición bastante complicada, donde hay una parte muy importante de lo que son los rusos o los eslavos y ese tipo de cuestiones, pero después hay una multiplicidad si quieren, de nacionalidades o de etnias o de grupos, o llámenlo como quieran, muy variada, muy complicada, muy compleja y con grandes quilombos internos. O sea, nosotros en general pensamos la Rusia eslava y ortodoxa, y dentro de Rusia hay una multiplicidad de variantes, mongoles, tártaros, judíos, y georgianos, armenios, azeríes. Bueno, digo, sería infinito, no sé si infinito, pero sí muy numeroso y diverso nombrar todas las nacionalidades internas que había en ese momento, y había una complicación y una complejidad bastante importante en este tipo de cuestiones. ¿Vieron la película que les dije que vean, Reds? ¿Vieron que él en algún momento viaja a ese tipo de congresos? Se lo ve en algunos de esos congresos en las repúblicas más lejanas y ese tipo de cuestiones. Bueno, Stalin durante varios años se ocupa de ese tema fundamental, lo que le va a producir una cosa bastante interesante, que es tener una buena, no sé si una buena relación, tener una relación con diversos espacios, y haber sido protagonista y partícipe de muchos cambios. ¿Por qué digo de muchos cambios? Porque hacia el 22-23 se constituye lo que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este aparato estatal
que va a integrar diversos espacios y diversas regiones y cosas por el estilo, y él había estado en contacto con ese tipo de cuestiones, y eso ya lo ubica en un plano interesante, y en esos mismos años él se convierte en secretario general del Partido Comunista Ruso. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros, mejor dicho, yo dije hace un rato que el poder que en un primer momento se consideraba como el poder de los soviets deviene en el poder del Partido Comunista, el secretario general del Partido Comunista adquiere un rol que un tiempo antes no tenía, pero que en este momento empieza a ser significativo porque es el jefe político del partido que maneja no solo el partido o algunos organismos del partido, sino el Estado. O sea, básicamente se va a producir como una identificación entre el Estado y el partido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En general, durante los siguientes años, la conducción de la Unión Soviética era como ser secretario general del partido, era ser la principal figura del Estado. Un ejemplo, en la propia Cuba hasta hace unos años, o en China hoy, Xi Jinping, su principal cargo es ser secretario general del Partido Comunista Chino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando viene a la Argentina, no es el presidente de China o el primer ministro, es el secretario general del Partido Comunista. Bueno, Stalin empieza con ese cargo, como cargo significativo, y esto se va a desarrollar. Acá empiezan a aparecer en el seno de la Unión Soviética diversos debates y diversos conflictos. Lenin muere en enero del año 24, no me acuerdo si el 20, 19, 21 de enero, por esos días. Y en ese contexto, cuando se produce la muerte de Lenin, hay una serie de circunstancias muy particulares, simpáticas, llámenla como quieran. Trotsky venía en una situación de complicaciones de salud y cosas por el estilo, y cuando saben que estaba muy enfermo Lenin y que estaba ya muy mal, discuten y le aconseja a Trotsky, dice, bueno, me tendría que ir, se quería ir no sé dónde a tomarse un mes de vacaciones, y le dicen, sí, andate. El que le dice sí, andate, obviamente es Stalin, que le dice, no te calentes, no te hagas problema y andate tranquilo que yo te cuido todo acá. Y ahí empieza claramente, como diría un viejo profesor mío, si te vas de vacaciones cuando se está por morir el jefe, obviamente lo tuyo no es una aspiración de poder muy firme. Bueno, la cuestión es que muerto Lenin había sacado una carta donde planteaba el conflicto entre estas dos figuras importantes y trataba de plantear como una solución intermedia. Y hay otros dirigentes importantes en ese momento en el seno del partido bolchevique, están Kamenev y Zinoviev, que eran figuras, si quieren, más importantes que Stalin en ese momento. Hay otro dirigente muy, muy importante que es Bukharin, y con Bukharin empiezan ya los debates políticos que van a llevar a la destrucción de Trotsky dentro del seno del partido bolchevique. Bukharin, que ocupa lugares muy importantes, teóricos dentro del Partido Comunista. Cuando digo teóricos me refiero a políticos, es el tipo que debate determinado tipo de cuestiones con agudeza y cosas muy importantes. Empieza a teorizar y a debatir con Trotsky. Bukharin es si quieren, el teórico de una postura que enfrenta a Trotsky, que es: estamos en una circunstancia donde lo que hay que hacer es construir el socialismo en un solo país. ¿Se entiende más o menos o no? La figura teórica que en general uno asocia con Trotsky es que Trotsky plantea el modelo de la revolución permanente, y generalmente uno plantea o enfrenta o contrapone estas dos posturas.
que en general es lo que sostienen los grupos trotskistas locales y cosas por el estilo, que la discusión es la revolución permanente o el socialismo en un solo país. ¿Saben de qué se trata este debate, más o menos, o lo tengo que explicar total y absolutamente? Mire, yo recuerdo hace unos años, profesor, que calculo que está en la misma línea, Cuando era Trotsky. No, que el Partido Comunista Chino había considerado como acabada la etapa de la revolución. O sea, ya la revolución triunfó, no cabe más hablar de revolución, y es como que anuló todo proceso a esta imagen de que seguían en una revolución permanente. Ya ganamos, ya estamos acá, somos nosotros, no hay con quién pelearse. Calculo que debe andar en una línea similar. No, a ver, el marxismo tiene como una premisa teórica general, desde las épocas de Marx y desde las épocas de Engels y de lo que serían los autores originales y el propio Lenin, de considerarse un partido político internacionalista o un grupo político internacionalista. ¿Por qué? Porque considera que las clases son clases a nivel mundial, que el capitalismo es un sistema mundial y que funciona con cierto nivel de centralidad, que sería el imperialismo o el colonialismo, y hay países que son centrales y países que no. Entonces, a ese gran enemigo se enfrenta con un enemigo que debería ser la clase obrera internacional y cosas por el estilo. No sé si se acuerdan que en las primeras clases hablábamos de que ni siquiera lo llamaban de otra manera, sino que se llamaban Asociación Internacional de los Trabajadores. La FORA era la FORA era Federación Obrera Regional Argentina. En general los grupos de izquierda, marxistas, anarquistas y el primer socialismo se considera a sí mismo internacionalista. Estas cuestiones empiezan a clausurarse, a obturarse, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la Primera Guerra Mundial para los marxistas tipo bolcheviques, para Rosa Luxemburgo y para ese grupo que se opone a la guerra, era la subordinación del socialismo a los nacionalismos. Lo dijimos cuando explicamos los Jean Jaurès y cosas por el estilo en diversos países, Alemania, Francia. ¿Cuál es el debate ya en los 20 y muerto Lenin? Porque en vida de Lenin nadie se le hubiese ocurrido este debate. Lenin podía plantear determinado tipo de matices y discusiones, pero no perdía el eje, el rumbo en ese sentido. Empieza a plantearse, a partir del 24, muchachos, esto está muerto, nosotros no tenemos aliados afuera, tenemos que buscar una alternativa para el desarrollo del socialismo. Miren mi furcio, mi acto fallido, diría un psicólogo que ya no tengo hace muchos años. El planteo teórico de ese socialismo, si quieren, que va a ser el modelo del socialismo de Stalin, va a ser el de Bukharin, que sostiene la necesidad de construir el socialismo en un solo país. ¿Cómo se construye el socialismo en un solo país? Es un elemento complejo, pero entonces ahí sí yo coincido con algo de lo que plantea Alexis, que es, él no lo dice de esa manera, discúlpeme que lo corrija, no quiero caer en ese pecado capital, pero digo, la discusión que usted plantea con respecto a los chinos, más que se terminó la parte de la revolución, es los que creen en eso, creen en algo que se llaman etapas. ¿Qué quiere decir? El pensamiento de Bukharin, y que después va a ser básicamente el pensamiento de Stalin o el stalinismo, que son los partidos comunistas oficiales de los años 20 y 30, en la Argentina y en el resto del mundo, es pensar que existen etapas y que hay que pasar una etapa, superar una etapa para pasar a la etapa superior. No sé de dónde sacan ese término, pero digo, el propio Lenin escribe un libro que se llama Imperialismo, etapa superior del capitalismo. ¿Se entiende? Es un libro viejo de Lenin, de principios del siglo XX. ¿Qué sostiene Trotsky en contradicción con esto? Trotsky lo que plantea es que la revolución es un proceso dinámico y permanente
y que ser permanente quiere decir que permanentemente vos tenés que estar generando nuevas demandas, y no parar en ningún momento el ritmo del reclamo, y que además tiene que extenderse permanentemente, que en el momento en que la revolución se encierra, se ciñe a un espacio territorial, y que abandona la expansión permanente, entra en una etapa que inclusive Trotsky lo plantea como una etapa de burocratización, de anquilosamiento, no sé si lo dije bien o lo dije mal, anquilosado, sí, serían... Anquilosamientos. Sería así, pónganle. Digamos que está bien así. Entonces, y este sería un fuerte debate, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Donde los protagonistas no son Stalin y Trotsky, sino que son Trotsky y Bukharin. Digo, la postura de Stalin es muy inteligente, porque nunca discute él centralmente. En general, discuten Bukharin con Trotsky, discuten Kamenev y Zinoviev con Trotsky, todos van discutiendo con Trotsky. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Inclusive en algunos casos se pelean con Stalin, pero después terminan conciliando. Lo interesante es que todos estos personajes, que son los que enfrentan a Trotsky, terminan de la misma manera que Trotsky. O sea, todos fueron liquidados de la misma manera, inclusive algunos en escenas patéticas como Kamenev y Zinoviev, que además eran grandes dirigentes teóricos, políticos, públicos y ese tipo de cosas. Digo, una cuestión bastante interesante, pero que odiaban profundamente en los primeros años a Trotsky, por recelos personales, por ese tipo de cuestiones, algunas muy loables y otras muy miserables. Este va a ser uno de los principales elementos de discusión, que va a terminar en una discusión muy fuerte hacia el año 27. En el año 27 se produce el 10º aniversario de la Revolución. Vieron que yo dije que ahí termina también el periodo de la NEP, pero la discusión teórica va a ser alrededor de un texto que Trotsky va a publicar en ese momento, que se llama La Revolución Permanente, donde él discute con Bukharin el problema del socialismo en un solo país, pero no lo discute ni siquiera para discutir lo que está pasando en Rusia, sino que lo discute siguiendo el conflicto que se está produciendo en ese momento en China. En China estaban en un momento, lo vamos a ver dentro de un par de meses cuando hablemos de la Revolución China. En ese momento se produce un conflicto en China, en el desarrollo de lo que sería la Revolución China, varios años antes, y ahí Bukharin tiene un planteo determinado, y ahí se rompe la alianza del Partido Comunista Chino con el Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino, que esto y el otro, y esto tiene su consecuencia en el debate que va a haber en el propio seno de la Unión Soviética. Esto va a generar una serie de discusiones. Lo que estaba diciendo antes, en general los partidos comunistas más tradicionales, de cuño estalinista, que quería completar lo que había empezado a hablar antes de lo que dijo Alexis. Usted dijo que en China habían discutido en un momento determinado y dicen, bueno, acá se terminó la época de la revolución, tenemos que pasar a otra etapa. Generalmente, el Partido Comunista Chino es un partido estalinista que además critica a Rusia de ser poco estalinista. Después lo vamos a ver cuando veamos la ruptura entre Rusia y China en el año 56. O sea, el bardo que hace China dice Rusia abandonó el comunismo y se hizo social imperialista, bueno, cosas por el estilo. Digo, pero los dos tienen una misma matriz o paradigma ideológico, que es que la revolución va pasando por diversas etapas. Entonces, la sociedad pasa por diversas etapas y la revolución pasa por diversas etapas.
Y para pasar a la etapa siguiente hay que acabar con la etapa anterior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, en un momento determinado, ellos lo que decían es, que además lo dicen Kamenev y Zinoviev y lo discuten mucho tiempo, ojo, empezó la revolución en febrero y se acuerdan que habíamos dicho que Lenin en un momento se enfrenta con el resto del partido porque dice todo el poder a los soviets, rompamos todo. Y yo lo dije en su momento. Kamenev, Zinoviev, que eran las figuras visibles, porque Stalin no era una figura visible, dice, no, hay que esperar un periodo donde el gobierno asuma que se termine la revolución democrático-burguesa y después, dentro de un tiempo, nosotros vamos a hacer la revolución proletaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ellos creían que había que pasar la etapa democrática-burguesa. Y Lenin lo que dice, no, esta es la misma revolución. O sea, no podemos esperar otro momento o esperar que esto se estabilice y dentro de 10, 15 años vemos qué hacemos. Él dice, el proceso tiene que ser continuo y estas son las tesis de abril. No sé si se acuerdan cuando yo dije que eran las tesis de abril, donde él dice ningún apoyo al gobierno provisional. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Y él busca una fórmula que es cómo conquistar a los campesinos, que busca una fórmula para resolver ese problema, y esta es la alianza que él logra con Trotsky en ese momento. ¿Por qué? Porque los dos ven que la revolución es inminente en ese momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O ellos deciden que lo tienen que hacer. No digo que ellos deciden que hay que hacer la revolución. Lo que ellos dicen es, no tenemos que esperar una etapa, tenemos que seguir con este quilombo, profundizar este quilombo, y que este quilombo nos lleve a el poder obrero. ¿Se entendió más o menos o no? Mientras que los otros dicen, no, pasa una etapa, viene otra, viene... Entonces, ¿por qué esto es importante? Ustedes no tuvieron historiografía, ¿no? Nunca tienen, no tienen eso, me parece, ¿no? ¿Historiografía? Sí. Hemos visto algo en investigación histórica el año pasado, sí. ¿A quién tienen en investigación? No sé a quién. Y estuvimos con Matías Álvarez el año pasado. Bueno, desconozco, no sé ni quién es, pero no importa. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, digo, en la Argentina hay toda una historia de historiadores del Partido Comunista. Y los historiadores del Partido Comunista también ven usan esa matriz para el análisis, ¿entiendes? Entonces dicen, bueno, estamos en una etapa democrático-burguesa, hay que superar la etapa democrático-burguesa, lo que falta en la Argentina es una revolución burguesa, ¿no? Entonces tenemos que esperar varios años. Esa matriz, ese paradigma intelectual atraviesa absolutamente todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que hacia el año 27 ya Trotsky primero pierde el control del Ejército Rojo. No voy a entrar en detalles, esto lo pueden leer en el libro de, ¿cómo se llama? El italiano, me olvido de absolutamente... Procacci. De Procaccio, digo, esto lo van a encontrar en diversos textos. Digo, primero le sacan a Trotsky sus cargos de ministro de Relaciones Exteriores y de jefe del Ejército Rojo, después va quedando marginado hasta que en un momento determinado lo sacan del comité central primero lo sacan del comité ejecutivo. Digo, ¿saben cómo se organizan los partidos leninistas? Los partidos leninistas tienen un comité central compuesto por diversos miembros, por X cantidad de miembros, que pues son cifras diferentes, y después tienen que se reúne una vez por mes, cada 2 meses, cada 3 meses, y después tienen un comité ejecutivo, que son, primero lo sacan del comité ejecutivo, después lo sacan del comité central, y en un momento determinado, cuando se llama al Congreso del año 27, que no me acuerdo, creo que es el 10º Congreso, me parece que es el 10º Congreso del Partido Bolchevique, me parece, en el año 27, y que es el aniversario de la revolución, es el 10º aniversario, o sea que era toda una fiesta y un quilombo y cosas por el estilo. En ese momento lo que se produce es la expulsión directamente de Trotsky. Primero lo expulsan del PQS, del Partido Comunista, y después lo mandan directamente al exilio, le quitan la ciudadanía y lo acusan de traición y cosas por el estilo. No lo matan. Acá tiene un proceso
proceso bastante... Pero digo, es muy interesante, un comentario que cuenta el propio Trotsky en su autobiografía, que cuando se produce los actos del 10º aniversario, se produce una gran manifestación en Moscú, con una marcha importantísima y cosas por el estilo. Ya en ese momento Trotsky se había enfrentado, había construido algo que al principio se llamaba la oposición de izquierda. Esa oposición de izquierda primero lo sacan y después los echan directamente del partido. En ese momento, ya expulsado del partido, ya se junta con Kamenev y Zinoviev, que en ese momento también habían sido marginados de todos los órganos de control del partido, de dirección del partido, y cuenta una anécdota que llega a la Plaza Roja con Kamenev y Zinoviev, que llegan los tres juntos. Saben ustedes, sobre ese tipo de hechos hay un montón de cuestiones donde los borran de las fotos y cosas por el estilo. O sea, hay un montón de fotos que están trucadas y cosas por el estilo. Bueno, que ellos llegan los tres juntos a uno de los actos centrales para el 10º aniversario y que la gente se da vuelta y los mira a ellos. O sea, el público estaba mirando hacia un palco y donde ellos estaban, el público gira y ellos se convierten como en el centro del público. Y que no sé si Kamenev o Zinoviev, uno de los dos, le dice: ¿ves, Trotsky, que todavía podemos resistir a esto? Y Trotsky lo mira y piensa, que no sé, creo que no se lo dice, como diciendo: no, casualmente porque pasa esto, nos quedan pocas horas acá adentro. O sea, como diciendo, la lectura de uno y de otro es totalmente inversa. Ellos creen que por ese gran prestigio que ellos tienen a nivel popular, que conservaban, que, sobre todo en el seno del partido, que eran tipos todavía muy respetados y queridos por diversos sectores, mientras Kamenev y Zinoviev opinan que eso es una cuestión importantísima para seguir dando la batalla, Trotsky ya se da cuenta, dice: empecemos a rajar, preparemos la valija porque nos van a cagar a balazos en cualquier momento. O sea, profesor, que podríamos... A ver, Stalin limpió todos los posibles candidatos fuertes al poder, a que le discutieran el poder. Yo no sé, a ver, sí, se calcula que hacia los años 30 y pico, ya 36, 37, el único que queda vivo del Comité Central del Partido Comunista en el 17 es Stalin y Trotsky. Y Trotsky está vivo porque está rajándose por el mundo y está en el exterior hacía muchos años. A Trotsky le matan un hijo, le matan sus nueras, le matan a sus principales amigos y colaboradores. Pero digo, ya en el año 36, 37 ni Bukharin quedó vivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, digo, igual esa persecución la va a ejecutar básicamente Radek. ¿Qué pasa con Radek? Radek estuvo vivo hasta el 40, me parece. Puede ser, pero digo, será el último que queda. No sé si estaba en el Comité Central en el 17, ojo. Para mí... vuelve en el tren con Lenin, con Zinoviev. Bueno, pero ponele, digo, pero, a ver, quedan 2, quedan 3, pero digo, lo importante es que no queda nadie. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, a mí lo que me parece importante es tratar de entender por qué sucede eso y cuál es la causa de ese proceso. O sea, Trotsky lo explica con un término que dice: se produce la burocratización del Partido Comunista. A mí, desde que era niño y trosco, que fui de niño, muy precozmente, pero lo fui, y me duró bastante tiempo, a mí siempre lo que me preocupó es ese proceso de burocratización. O sea, explicarme por qué eso se pudo producir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, yo creo que hay una tendencia a la burocratización en todo. O sea, yo siempre jodo que las escuelas son malas porque son burocráticas. Y creo que es un proceso análogo, si quieren. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero en serio lo digo, ¿eh? O sea,
Cuando uno empieza ya a preocuparse por tomar lista, por el orden, por ese tipo de cosas, dejas de tener creatividad en otro tipo de cuestiones. Me parece que son procesos análogos, no son parecidos, ni mucho menos, pero digo, tiene que ver con esta cuestión. Digo, a mí me parece que lo importante es poder entender por qué se produce ese proceso de burocratización. Trotsky lo trata de explicar, y avanza bastante. Él dice que, no sé si saben cuáles son las explicaciones, capaz que Rodrigo leyó algo, pero digo, las explicaciones que da Trotsky es, primero, primero, lo que él dice es la guerra y la guerra civil y todos los procesos posteriores matan a lo mejor de la vanguardia comunista, como dice Trotsky y Lenin y todos. Eso es lo que dicen, los que morían eran los mejores, no morían los peores. No estoy diciendo que los que zafaron fueron no eran buenos, pero digo, a nivel del conjunto del partido, los que iban al frente, los que llevaban adelante las tareas más difíciles, digo, y cuando digo morían, no morían solamente con un balazo en la frente, muchos murieron con un balazo en la frente, pero digo, ustedes vieron la muerte de John Reed. O sea, el contexto ya era un contexto de mierda, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Tenías condiciones horribles de vida, vidas precarias, insalubres, dificultades de alimentos, dificultad de acceso a medicación. Inclusive en ese momento tampoco hay una gran medicación para la mayor parte de las enfermedades, no es que se produjo un bloqueo, digo, pero eran condiciones bastante endebles. Entonces lo que él dice es, se produce esa crisis producto de ese proceso, la muerte en el frente, en la lucha, en la guerra, en la revolución, de los mejores. Y después lo que sostiene es que el aislamiento, o sea, la decisión no la decisión, el aislamiento no solo por decisión, sino por consecuencia del proceso, también provoca un encierro dentro de determinado tipo de circunstancias. Yo creo que también Lenin toma medidas que favorecen ese fenómeno de falta de democracia interna del partido, por enfrentamientos, por persecución, por lo que sea. Ellos se equivocan, me parece, pero esto ya es una cuestión personal y lo digo yo en el 2021, o sea, que soy un pillo bárbaro. Digo, que no tiene mucho valor. Digo, estoy haciendo una interpretación muy personal. Yo creo que el problema central es que en un momento ellos eligen un camino de encierro más que un camino de democratizar más determinado tipo de cuestiones. Por la propia lógica leninista, ¿no? Ellos creen, cuando Lenin escribe en 1907, 1908 El quehacer, él habla de un partido de conspiradores. ¿Por qué? Porque era un partido clandestino con ese tipo de circunstancias. Y ese modelo me parece que también es un modelo complicado. Sí, quería decir algo, Alexis. No, digo que se me ocurre que cualquier líder que llega al poder y pretende quedarse por los siglos de los siglos ahí, termina generando una destrucción de los cuadros políticos que puede llegar a tener posibilidad de reemplazarlo. O sea, o no lo fomenta o no se genera ese recambio. O sea, pero me parece no solamente ahí, o sea, por ejemplo, era una interpretación mía en un momento sobre Cuba también. Un tipo que está 30 años gobernando solo, con la palabra final, de alguna manera va licuando los cuadros políticos que pueden llegar a surgir en ese lugar. Cuba sobrevivió. No, a ver, obviamente, no digo que no sobrevivan. Me refiero que políticamente no se genera una capacidad de líderes que puedan continuar el proceso. Probablemente, yo tengo una opinión que es mi opinión, que no es significativa, que no vale nada, que es la mía y que yo no me hago, o sea, no, yo no tengo, a mí me cuesta determinado tipo de cuestiones porque no tengo. Me cuesta la disciplina a mí, pero me costaba en el trotskismo, para que le quede claro. O sea, yo me vivía peleando con todo el mundo y, o sea, no, me costaba, me cuesta obedecer. Es un problema mío.
Entonces, como me cuesta obedecer, me cuesta aceptar determinado tipo de cuestiones, me caliento, puteo a todo el mundo, me voy a la mierda. Pero digo, no sé si es un problema tan objetivo como el que dice usted, Alexis. Me parece que es un problema más complejo. Yo creo que hay circunstancias políticas, circunstancias económicas, circunstancias de diverso tipo, y hay errores subjetivos y personales. Yo no sé si es tan fácil la construcción colectiva, pero creo que el modelo tiene que ser la construcción colectiva y no la construcción de liderazgos tan fuertes. Me parece, lo que voy a decir es una locura, pero digo, y voy a decir algo, no lo creía en su momento, lo creo más ahora que hace 30, 40 años. Me parece que la posibilidad de construcciones colectivas es más posible. Creo que Cuba está dando una respuesta mucho más interesante de lo que yo suponía hace 30 años. Yo durante muchos años pensé que Cuba no sobrevivía a la muerte de Fidel, y lo está haciendo, y superó la muerte de Fidel y el retiro de Raúl. Digo, usted me va a decir, bueno, pero están en condiciones de mierda. Sí, está bien, pero estás aislado, te hacen un embargo hace 50, no más, casi 60 años. El embargo cumplió 60 años. Está bien, pero lo cierto es que no entró en crisis, usted se refiere a eso, no hay una crisis. No, sí, entró en crisis terrible. Sí, la del 89, 90, con la caída del muro de Berlín. No es una crisis que lo haya, digamos, desparramado a Cuba. Sí, por supuesto hay una crisis, pero sigue. No hay una, hubo muchas. El problema es que lo van piloteando. Digo, me parece que es más complejo. A ver, lo que yo voy a decir ahora y empezamos a charlar ahora tiene que ver con una cuestión, si quieren, más amplia. Yo creo que hay que estas cuestiones uno tiene que usarlas para reflexionar en determinado tipo de cuestiones. Yo hay cosas que desconozco y no sé, me parece que, a ver, doy un ejemplo. Yo no sé qué es China hoy. A ver, podemos discutir durante semanas, y yo no sé qué es China hoy. Yo antes le contaba que en un momento yo vi un debate entre Pablo Riesni, que era uno de los grandes dirigentes del Partido Obrero, y Claudio Katz, que había sido uno de los grandes dirigentes y se había ido a la mierda. Pablo murió hace unos años de cáncer, un tipo maravilloso, Pablo Riesni, que era el último tipo, el peor que yo quise, creo. Pero maravilloso, un tipo, yo qué sé, un orador espectacular, un tipo que además te puteaba y a los 5 minutos te encontraba en la esquina y te decía, no seas boludo, no te enojes. Y vos decís, pero me acabas de insultar durante 40 minutos, tarado. Pero un tipo, y el otro un tipo muy, muy sensible. Y yo, la verdad que yo creo que esos dos tipos yo los vi discutiendo lealmente algunas cuestiones. Yo no creo en la economía de mercado, pero creo que el socialismo tiene que tener algunas cuestiones que superen los modelos tan estancos y dogmáticos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Alguien me tiene que explicar a mí por qué el país que en este momento es más dinámico económicamente es un país gobernado por un partido comunista. Explíquenmelo, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual hoy el motor de la economía mundial lo maneja más China que Estados Unidos? Entonces, ¿más economía de mercado? O sea, que ellos han compatibilizado una economía de mercado con un partido comunista. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay cosas que yo me parece que me y quizás en lo económico decidieron realizar una apertura y en lo social... Pero yo estoy de acuerdo con lo que decís, no quiero, ¿cómo se llama? No, digo, vender una bicicleta dentro de mi casa, digo, si me la compra mi hijo, la plata siempre sigue estando adentro, digamos, uno tiene que vender afuera, digo, para que ingrese dinero. Es algo medio casi obvio, me parece. No sé si es tan así, pero digo, si fuese así, como dice usted, Ariel, ¿no? ¿Se llama? No, porque lo tiene en el fondo blanco y no veo su nombre, entonces no quería decirle Santini, pero se lo puedo decir. Sí, Ariel, no hay drama. Bueno, pero a ver, lo que yo digo, usted tiene razón, pero hay una cuestión, que es que, ¿cómo hizo China para en los últimos 30 años producir un proceso tan fuerte de transformación económica
incluyendo millones, decenas de millones, si quiere cientos de millones, que mejoran sus condiciones de vida, porque lo que no podemos decir es que no hay en los últimos 20 años una fuerte mejora en las condiciones de vida de cientos de millones de chinos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, uno de los grandes problemas por los cuales suben los alimentos en este momento, y que hace 20 años es el mismo, es que China demanda alimento porque, yo me acuerdo que me lo dijo un tipo, no me acuerdo, no sé si vive todavía, ni me acuerdo el apellido ahora, pero que tenía una revista vinculada al Partido Comunista y cosas por el estilo, que el tipo decía, en el 2002-2003, muchachos, se viene la crisis porque China e India están en un proceso de desarrollo económico tan fuerte que tenés que darle de comer a 2.000, 2.500 millones de personas en un mundo que en ese momento tenía 6.000, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y que no morfan. Entonces, y cuando pasó el tiempo y vos te das cuenta que lo que sucedió fue eso, entonces hay gente que entiende un poco más lo que entiendo yo, pero además eso sucede con el gobierno de Xi Jinping, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, vos lo ves a Xi Jinping, que es el secretario general del Partido Comunista Chino, trajeado, elegante, cosas por el estilo. Macri, me acuerdo que moría, se babeaba cuando saludaba a Xi Jinping, se olvidó, no le hizo chiste con el fútbol, porque yo me imagino que el chino le saca un arma y lo mata. Pero lo que quiero decir es que ese tipo maneja China con un fuerte desarrollo capitalista, inclusivo y lo que sea, pero es el capo del Partido Comunista. Y no le toques el traste al Partido Comunista. ¿Se entiende lo que digo? Me parece que hay cosas que nos cuestan entender y que nos van a costar entender. Creo que ese proceso burocrático que se produce en Rusia en ese momento tiene que ver con algunas de estas cuestiones. Insisto, la muerte de los mejores en diferentes circunstancias, el arribismo de los no mejores que van atrás y se aprovechan de esas circunstancias, el aislamiento geográfico y político de la revolución bolchevique, que se encierra en sí misma, pero no se encierra por voluntad propia, se encierra porque fracasan las revoluciones en el resto de Europa y en los lugares más próximos, y otro tipo de debilidades obviamente subjetivas, y creo yo por la adopción de este modelo de sustitución de ser la revolución de los soviets a convertirse en la revolución del partido. Ese proceso, que es una decisión política de una parte importante del Comité Central del Partido, termina con consecuencias negativas para ellos mismos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y en esto Trotsky no estaba en contra, Trotsky es el que liquida a la oposición de Kronstadt. Físicamente lo hace Trotsky. Y ahí no está en contra. Él está de acuerdo. Dice hay que liquidarlo y lo liquida. Entonces, ¿puedo decir una cosa? Sí. Un minuto. Ya que mencionaban lo de Cuba, yo en Cuba, con lo que estaban mencionando del bloqueo y de todo el sistema comunista que tiene y el bloqueo que le hizo Estados Unidos, y a la vez lo de los proyectos centralizados en el culto a la personalidad. Yo estuve en Cuba en el año 2018 y el bloqueo que le hacen al parecer no es solo de afuera de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, porque si uno va a Cuba e intenta acceder a los mercados, a las tiendas internacionales para comprar productos importados, esas cosas que yo traté de entrar por internet por curiosidad. Por ejemplo, eBay lo tienen completamente bloqueado en Cuba. O sea, a personas no te dejan comprar tampoco productos importados, tiene que ser sí o sí algo hecho ahí. Supongo que es una manera de proteger la industria nacional también. Pero aparte, si uno se fija en Cuba, es como si estuvieran congelados en los años 50, 60, los autos, las construcciones, hasta hay carretas a caballo circulando por la calle. Es un bloqueo que se quedó congelado en el tiempo y además tiene que ver en el hecho de que sí, que ya Cuba está sobreviviendo al fallecimiento del Castro y la jubilación del otro hermano Castro. Pero también relacionado con lo de los líderes, o sea, a lo largo de la historia hubo muchos líderes que marcaron un antes y un después en proyectos de Estado-Nación, y muchas veces fueron líderes que estuvieron tan por encima de lo normal que cuando no estuvieron más
era muy difícil mantener la misma vara alta de lo que ellos fueron, entonces generalmente los proyectos de Estado-Nación entran en decadencia o no fue lo mismo. Pero creo que con Stalin pasó lo mismo, ¿no, profesor? Porque Stalin falleció en el 53, pero el proyecto no se desmoronó, la Unión Soviética siguió más de 30 años después, aún así, ¿o no? ¿Entendí mal? No entiendo su larga disquisición. Primero, No, hizo una comparación me deja, le trato de responder. Si habló un par de minutos, lo escucho y le contesto. Ustedes dicen, tratan de proteger la industria nacional. Cuba no tiene industria nacional. Digo, el bloqueo es mucho más profundo. Yo entiendo lo que dice usted parcialmente. No entiendo cuando dice bloqueo interno y bloqueo externo. Digo, no lo entiendo, pero no importa. Pasemos de largo eso. El problema está en que, con el contexto que usted dice, tiene razón. Cuba, en algunas cuestiones, digo, es un país. Yo estuve en Cuba en el año 85, o sea, todavía no había caído la Unión Soviética. Vivía Fidel Castro y yo tuve la oportunidad, por una cuestión rarísima en mi vida, de estar en un congreso en el cual Fidel estuvo 3 días a 15 metros de distancia y nos hablaba y nos miraba, tomaba lista y decía, opinó, hasta de boca habló. Mire, ya estaba en el gobierno de Gorbachov de la Unión Soviética en esa época, ¿no? ¿me deja terminar? Tomás, yo lo escuché completo, déjeme terminar. Lo que digo es, mientras Cuba en algunas cuestiones muestra esa marca de atraso que usted dice con los autos, Cuba ya sacó 2 vacunas de fase 3 contra el coronavirus. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, digo, es el único país. No hay 4 países hicieron vacunas hasta ahora. Rusia, China, la AstraZeneca, que no sabemos de quién es, y Estados Unidos. El 5.º país que produjo vacunas originales es Cuba. 10 millones de habitantes, quilombo, no tienen para envasar la vacuna, pero la vacuna supera los test de la fase 3. Entonces, lo que yo quiero decir es, no me parece tan fácil hacer un análisis sobre el bloqueo y el aislamiento de Cuba. Y tiene razón, Cuba tiene condiciones de vida muy atrasadas, pero Cuba no tiene muertos de frío, primero que no hace frío. Pero digo, Cuba cuando hay un huracán, digo que sería la comparación climática de una corriente de frío muy grande como hay en la Argentina, Cuba es el único país del Caribe y Estados Unidos que no tiene muertos. Y los huracanes los pasan por arriba. Déjenme terminar de hablar. Entonces me parece que hay que ser un poco más cuidadoso con respecto a determinado tipo de cuestiones. Yo no estoy diciendo que el modelo cubano sea perfecto, ni mucho menos, porque la verdad no lo creo. Pero digo, me parece una experiencia maravillosa de un país con menos de 10 millones de personas, a 300 kilómetros de la costa de Florida, con un tipo al cual tuvieron reconocidos por la CIA 60, 70 intentos de asesinato, como fue Fidel Castro, que tiene una parte de su territorio tomado por el ejército norteamericano en Guantánamo, que los yanquis lo usan para cárcel del terrorismo internacional. En esas condiciones, digo, 2 vacunas en fase 3, una salud superior seguramente a cualquier país americano. Mire que le incluyo Estados Unidos y Canadá. Yo digo, me parece que son condiciones más complejas de lo que llevaba a su análisis, pero no importa, lo hablamos después porque yo estoy hablando de Rusia en este momento. Cité un ejemplo para ver un ejemplo sobre una situación más particular. Yo dije, el debate que se produce en la Unión Soviética en los años 20 entre los incentivos económicos y los incentivos políticos o morales se repite en el 62-63 entre el Che y Fidel, y es un debate permanente y se vuelve a repetir después de la crisis. Usted, Rodrigo, antes habló de la crisis del 89. Tiene un nombre esa crisis. ¿Se acuerda usted, Rodrigo, cuál es? En algunas de esas películas cubanas tienen como... Bueno, pero ellos le ponen un nombre a ese proceso. El periodo especial. El periodo especial. Muy bien. Ve que yo estoy viejo y alzheimeriano, pero me acuerdo, sé a quién preguntarle, por lo menos.
Mientras sepa que Google me responde y que algunos alumnos también, zafo. Por lo menos puedo seguir mintiendo un par de años más. Lo que digo es, me parece que hay crisis, yo pienso el ejemplo para ver la similitud, no para dar soluciones, pues no las tengo. Si las tuviese no estoy acá, les digo la verdad, estaría hablando en algún canal de televisión como una persona seria que no soy tampoco. A lo sumo soy un mediocre profesor de historia. Pero digo, insisto, me parece que un país que soporta 60 años de bloqueo, repito, el bloqueo empezó en el año 61 y se votó acá enfrente, en Punta del Este. Dentro de unos meses tiene que ser aniversario, porque era invierno-primavera cuando se votó el bloqueo, debería verlo, pero fue una reunión de la OEA que se hizo acá en Punta del Este. Te digo, 60 años de bloqueo, 60 intentos de asesinato de Fidel Castro, el asesinato de Ernesto Guevara. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Que soporte Cuba y zafa y sobrevive. O sea, me parece que hay que pensarlo en otras condiciones. Chicos, el miércoles terminamos con eso, porque ya empezó el partido y creo que ahí ya se me fueron varios y tengo dificultades graves de por qué se fueron. Digo, el miércoles terminamos con la Unión Soviética, Rusia, ese tipo de cosas, porque me falta explicar lo del 27 y el giro ese, y empezamos ya con Alemania. Y el miércoles paso las películas para que vean sobre Alemania, porque vamos a ordenar por temas las películas que van a ver. Quiero ver si podemos, aunque sea, llegar a la crisis del 30 antes de las vacaciones. De acuerdo. Se me complica un poco, pero veamos si podemos. Nosotros el lunes y el miércoles tenemos clase normalmente, sí. Espero que no me impongan el acto del 9 de julio, porque ya me está rompiendo la paciencia mi amigo Subir. Que no es amigo mío, en mi vida hablé con él, pero hoy me escribió para el acto del 9 de julio. Bueno, vayan a ver el partido, cenen, cuídense, falta menos, el viernes me ponen la segunda dosis. Profe, me disculpa, sí. Antes que cortemos, usted dejó una pregunta. Señor. Usted la última clase había dejado una pregunta sobre el tema del final. Sí. Bueno, no, del parcial. Perdón, del parcial quiero decir, sí. Sí, ya lo veo muy audaz queriendo dar el final a usted. Mañana. ¿Qué le iba a decir? Bueno, hay varios que intentaron presentarse en diciembre. Bueno, yo suelo ser de esos caraduras en general, pero... Les va mal conmigo, pero no importa. Y cuando ya me lo anticipa de esa manera me asusta, pero bueno, no importa. Es mi intención. No la disimulo, es mi intención. Pero mi intención no es un capricho, es que tienen que leer un par de cosas y es difícil, pero bueno. No, sí, bueno, te escucho. No, que concretamente estuvimos hablando con los compañeros y nos decantamos mayoritariamente por la fecha del 7, creo que es miércoles 7, si no me equivoco. O sea, no la última clase, sino la anterior. O sea, para que no se monte sobre las vacaciones esos días, ¿no? Si a usted le parece. Voy a ver si me puedo preparar para el 7, se me complica. Igual sería mejor para mí el lunes. Espere que me fijo. Ojo, yo dije el 7, pero me refiero a esas fechas. Podría ser el lunes 12 y que lo entreguen el fin de semana ese. Podría. Bueno, lo pienso. Dale. Bien. Pero en serio, lo pienso, déjeme que porque no solo tengo que pensar, tengo que organizarme, tengo que hacer un montón de cosas. Está bien, lógico, es inevitable. Me tengo que... No, pero no es que le diga que no, lo que le estoy diciendo es que quiero ver si llego con los temas y esas cosas. Si no, el segundo parcial va a ser imposible, lo voy a hacer pelota sin duda porque van a tener tantos temas que no van a tener nada que salga. Pero voy a verlo eso, está bien, 12 del 7 como opción y vos decís 7 del 7. Una pregunta, porque el otro día me la hice a mí mismo y no me la quiero volver a hacer. La joven, que no me acuerdo el apellido, que un día me dijo que era la delegada y cosas por el estilo, no la vi nunca más. Jessica Chávez Tomasiche, sí. Esa joven. No estoy seguro si está cursando este año su materia.
Sí sé que cursa otras, por eso oficia como delegada de cuarto, ¿no? No, pero está bien, pero digo, como me planteó un tema vinculado a nuestra cursada en ese momento, les pregunto, pero le digo, a ver, mi pregunta no es de mala leche, estoy preguntando si le pasó algo, nada más, porque como la vi en ese momento, le dije, bueno, si tiene algún problema, discutámoslo en clase. Dije, capaz que se ofendió y se fue a la miércoles por un problema mío. No, lo pregunto de buena manera. No, es que en realidad ya se por suerte anda bien, tengo entendido que probablemente no esté cursando su materia este año. No sé. Presentes no tiene mucho, digo, por eso le estoy preguntando si tuvo algún problema. Digo, yo doy un ejemplo. Acá mismo, en otros institutos, yo tengo una alumna que tuvo un quilombo, COVID, la familia, murió digo, yo le dije, bueno, venga cuando quiera, venga a la última clase y alguna solución voy a encontrar. Digo, como las situaciones son muy complicadas, le pregunto por si le pasó algo grave. Si lo único que hizo fue no soportar al profesor o irse porque tiene otro problema, porque tiene que hacer otras cosas en este horario, no me preocupo, era por eso, nada más que por eso, porque justo como ejerció en el rol así de comunicando lo que habían decidido. Bueno, yo voy a tratar de llegar para el 7 o para el 12. Si puedo, lo hago. Bárbaro. Si no, les daré trabajos, preguntas sobre algunos temas que no hayamos visto y sobre algunas películas y veremos cómo hacemos para llegar más o menos a una evaluación que a mí me satisfaga. Que les satisfaga a ustedes no me interesa. Le digo en serio, porque el que tiene que estar satisfecho con las evaluaciones soy yo, no ustedes. Ustedes tienen que sufrirlas. O sea, usted es algo así como la versión docente de Saverio el Cruel. No, pero digo, la diferencia entre lo que digo yo y lo que dicen los demás es que yo lo digo sin umbrales de pudor, digo, pero no es que los quiero hacer sufrir en serio, tampoco los hago sufrir, pero digo, no es un problema que, ay no, para que ustedes estén con, no, digo, ustedes tienen que sufrir, no lo digo de mala manera, pero una situación que obviamente para ustedes es más jodida que para mí. Pero digo, no por otra cosa. Pero bueno, voy a ver si podemos resolverlo para esa fecha. ¿Qué me estás mostrando? ¿Un cartel leal? No, pues puso un papel blanco adelante y dijo, capaz que me está mandando una señal y ya no la leo. No, estoy guardando los cuadernos. No. Una bandera blanca de tregua. No acepto ninguna condición de tregua, no respeto la Haya, nada, ¿viste? No me interesa nada, ni bandera blanca, nada. Bueno, vayan, jóvenes, los veo el miércoles. Buenas noches. Nos vemos, profesor. Chau, chicos. Chao, profe, buenas noches. Chao, hasta el miércoles. Buenas noches a todos. Chao.